Pix y Vans. Se viene cine. Se viene cine, gente. Lo vamos a hacer, Vamos a hacer historia. Lo que hay que hacer es remar con los subs, gente. Eso también lo necesitamos. Un poquito de remo. Un poquito de Prime. Un poquito de suscripción. Nos sirve todo. Todo suma. El brujo durmiendo. Rarete. Rarete que el brujo esté durmiendo. Chavales, así merece la pena hacer jornada laboral de 16 horas, Merece la pena hacer jornada laboral de 16 horas. Vamos, chavales, va, Hay que remar, Mañana nos jugamos la vida, Mañana nos jugamos la vida, chicos. Mañana nos jugamos la vida, right back at you what your game plan is, and I think that's something that C9 isn't always as ready for, which to me was one of the recipes for success against this squad in specific. And when you look at the bans for NRG here, they're banning out the Kindred Melio, which was one of those comps that C9 loved to run earlier on, back when Melio was super OP. Voy a, antes de que se me olvide, gente, mandar las predicciones de Superliga de mañana, que si no luego se me olvida. ¿Mañana contra quién era? ¿Quién era? Immortals, creo, o algo así, gente. Grande, Gonzo. Bueno, yo el sábado me voy para Soria, así que no tendré calor para dormir. Hay que confiar. Ya, el logo de Neri es una mierda, Es verdad, Bueno, es el partido contra Cloud9 es el domingo. O sea, el domingo, perdón, el viernes. Vamos a mandar aquí las predicciones. Voy a poner Rebels, Bisons, Barça, Raiders. Y voy a poner Giant, va, en la pela. Sí, sí, Alejandro, bueno, lo subiré a... Quedan 2 partidas, 2 jornadas quedan. Ya os lo digo, gente. Subiré rápido el vídeo a YouTube, Ya lo estoy subiendo. Igual a la que acabe. Voy a poner. Es que no, voy a poner el Barça, porque si no me van a decir que gafo a Koi, chicos. Voy a poner el Barça mañana, porque como ponga Koi me van a decir que lo he gafado, Voy a poner Barça para que gane Koi. Me sirve. ¿Por qué hay un fucking croissant drafteando en el... No lo sé. Mirar Jiménez, Cuando gane Koi al Barça, agradecedmelo, Nah, chicos, al sí, Es que es el combo que a la larga saldrá bien, chicos. A corto plazo puede ser que os arrepintáis de ser de FlyQuest y de Koi, pero a largo plazo disfrutaréis como nadie, Esto es así. A largo plazo rentará, chicos. Esto es como una inversión en el futuro, Sí, bueno, anti-Koi, pues que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera Quentin. Tengo la camiseta de Koi ahí, Tengo la camiseta de Koi ahí, chicos. Grande María JIF, muchas gracias. Grande, chicos, hay que remar, Gracias, chicos. Remando, Casi me metí en Fnatic, No me convence. Bueno, es que la época de Top Fnatic. And listen to me for a second. Hear me out. Okay. She'll shoot arrows. Well, I mean, Annie's abilities are fire, fire, and fire. It made life easier reading kits. I will put that. No sé si estamos valorando. We can't all forget the great Nassus as well. Yo no lo sé, Fran, Lo del Dignitas Handreci tengo muchas dudas, No es coña, no tengo ni puta idea. Back in the day. Let's see how the second half of the draft is looking out here. As C9, they decided to lock in the Poppy for themselves as that third pick. It's Tristana and Azir. ¿Qué hago ilusionándome otra vez? No lo sé, el Barros. Licencia para soñar, Bueno, es buen draft, ¿no? Yo creo, el de Cloud9. Humillada esa Poppy. Humilde opinión, esa Poppy es humillada. Pero bueno.
Hay que confiar, Even Rel, right? Like they have 3 flex options here still. Like Poppy could be jungle, could be. A ver, yo creo que con 100 Thieves, sinceramente, porque creo que el que tiene más probabilidades de pechear es Dignitas, Opino, Si voy a ganar el nano, jodido lo veo porque Dignitas quiere walls. Claro, es que el nano yo creo que prefiere hacer costrín de walls que jugarlo, sinceramente. Free Diamond, que vuelva Diamond. Desde que se ha ido Diamond no ganan una. Por cierto, chicos, otro Amumin. Otro Amumin. ¡Amumu Day! ¡Amumu Day! ¡Hoy es el Amumu Day! ¿Cómo? Oye, lo de que Spica y el Contratos vayan a jugar los dos Amumu. Alguien me va a tener que explicar esto, Alguien me va a tener que explicar esto, ¡Qué locura! ¡Otro Amumu! ¡Otro Amumu! ¡Otro Amumu! ¡Otro Amumu! ¡Sí! Me gusta. Me gusta. Me gusta la mumeada. Lo van a hacer, Chavales, antes de que empiece, tanqueen anuncios para que no salga durante la partida. Le doy a los anuncios. Aguanten. Voy a avisar a la gente de que haya otra amumeada. Otra amumeada. Amumu Day. Amumu Day. Es increíble. Definitivamente. Bienvenidos al Amumu Day. Hemos venido a contratarlos. El resultado no. Da igual, Nacho Iturriaga, no puede parar a todos, Nacho. Amumu contra Poppy no va tan mal. Confiad, Licencia para mumear. Licencia para mumear. Hemos venido a mumear, hemos venido a mumear. Hemos venido a mumear. Hay que confiar, Y encima la Amumu rosa, Cuidado, Un Amumu bastante juguetón. Me gusta este Amumin, Hoy es el Amumu. Hoy es el Amumu Day, Hoy es el Amumu Day. A ver, yo os lo digo sinceramente, En mi experiencia, jugar a Amumu contra Poppy no está mal, porque tienes dos vendas. Si solo tuvieses una venda, sería mierdón. Y vosotros pensar que la LeBlanc tampoco tiene que meterse dentro del rango de la Poppy, ¿vale? Simplemente tienes que jugar un poquito con el rango. Y luego cuando yo no tenga W, amumeas. Contra Gwen, contra Jace, contra Rel, contra Kaisa. El Amumu está muy bien, chicos. De verdad, confiad, Está certificada, sí, no, buena skin, Es buena skin esa. Créeme que es buena skin, chicos. Muy buena skin, gente. Hemos venido a mumearlos. El resultado nos da igual. Momias, momias. Hoy es el Amumu Day. Amumu Day. Amumu Day. Hoy es el Amumu Day. Nice, popping the passive there on Pal Fox. I don't think you're really going to get a whole lot of value out of that since it's a 60-second cooldown and probably be back up to high enough HP to not be under much. A ver, sin más, A ver, es un poco draft, sí, pero yo confío en que NRG siempre gana Cloud9. Ojo, ¿cómo? FBI es muy malo, FBI, chicos, no pasa nada. No pasa nada, ya sabíamos que FBI era muy malo. Pero lo de verdad que Spica y el Contratos vayan a jugar a Mumu el mismo día, ¿no es como precioso?
No es como maravilloso. Claro, Free Luger, Esto es así, Es que no hay nada que me represente más que Free Luger ahora mismo. No hay nada que me represente que sea Free Luger, A ver, el draft de Cloud9 es counter pick en top, buen matchup en top. O sea, en bot, no lo estáis viendo. Counter pick en top, buen matchup en bot lane. En medio está bastante decente, está aceptable. Y la Poppy counterea casi toda la compo. Obviamente es mejor draft el de Cloud9, pero se puede jugar, no pasa nada. Mirad la zoneada en bot, ¿Vale? ¿Contratada? Dime que lo contratan. Dime que lo contratan. Dime que lo contratan. ¡Oh! ¡Boh! ¡Ay, Dios! Esa venda ha sido terrible. Contratos, estás muerto. Contratador contratado, Contratador contratado, chicos. Contratador contratado, Contratador completamente contratado. Esto es así, Contratador contratado, chicos. Rarete. Nah, Álvaro, es que lo que hemos dicho siempre, que no es que sea outdraft en plan insta-win, es más fácil, ya está. No pasa nada, si yo te digo que a mí el Amumu contra Poppy me gusta, puede ganar NRG perfectamente el partido, pero no es player diff el casante contra Gwen. Gwen te outscalea muy fácil al casante. En bot, bueno. This was obviously just the chase down onto contracts. He'd already used his flash, so Blabber feels safe to just flash in, apply the red buff slow, apply the Q slow. Bueno, para sorpresa de nadie, FBI. ¿Cómo? ¿Otra venda? Va a haber brujeada, chicos. Le duplica el farm casi, ¡Qué locura! Get Sí, no, el Amumu de Razor, que es el mejor que he visto, no es coña, De verdad os digo, gente, que el Amumu de Razor es el mejor que he visto. No es coña, Es 100% cierto. Nah, el problema es que aquí el Contratos tenía que haber ido... Nah, esa venda no la puedes usar así, tío. Of course, he doesn't have full information on where everyone from Cloud9 was, so maybe he was worried that Rarete, down that way to Blabber and the Blabber wasn't coming through the river, he was actually coming through the jungle or something like that. Es que el Amumu de Razor, yo es que en un pro player no recuerdo un Amumu mejor que el de Razor, sinceramente. No creo que esta semana de la LEC Razor lo vaya a hacer, ¿no? Es el 12-13, sí. Es el 12-13. Pero bueno, está bastante cine esto, Más de 700 personas, Remadita, chicos. Nos gana Yamato, pero es lo que hay, Sí, yo también lo creo, Power. O sea, pero que yo esto, gente... O sea, no, nunca os miento con eso. Yo cuando el Amumu ha sido una mierda, que ha sido mucho tiempo, digo que es una mierda y ni siquiera yo lo juego. O sea, yo me he pasado igual 3 años sin jugar a Amumu, porque era asquerosamente malo. Y ahora, igual que ahora no juego el Warwick, porque es malo. Pues ya está. No voy a decir, ojo, ¿es Ben? No voy a decir que es bueno cuando no lo es, pero es que ahora de verdad está bien. ¿Es Ben? ¡Qué barbaridad! ¡Se ha colado! ¡Qué locura! A ver, ante esto, gente, no puedes decir nada. Solo puedes aplaudir. Genialidad y ya está. Esto es genialidad. O sea, esto es genialidad, no hay más. Es genialidad y punto. Es genialidad y punto. Es genialidad y punto. Vaya ganqueo de genio. Vaya ganqueo de genio, chicos. Muy bueno ha sido. Director de orquesta, tal cual.
Director de orquesta. Pero bueno, cine absoluto, ¿eh? Cine absoluto, chicos. El Flash se lo ha comido. ¿Os imagináis que ahora de repente Sven empieza a jugar bien? Queda otro partido después. Un jungla para el brujo. A ver, el contra todos está haciendo la build de pecho frío, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Ahora irá... ¿Qué irá? ¿La mortaja esta? ¿Se pillará la virtud radiante? Puede ser, ¿eh? Un jungla para el brujo. Un jungla para el brujo. Build de jungle mediocre. Tampoco es eso, a ver. Yo le respeto. Ojo. ¿Qué hace el contratos? Rarete. El contratos va a gapear a Blaber para que FlyQuest pueda aprovechar que va mental Cloud9, ¿eh? Nah, hoy Nachete no le vemos, ¿eh? Hoy a Nachete no está en su prime, ni mucho menos. Ojo, nivel 6 Nacho, ¿eh? Ignacio. ¿Qué hace el brujo? Jiménez está muy bien, ¿eh? A Jiménez sí que le veo fino, joder. Joder, el ojo Jiménez lo que le ha hecho a Palafox, ¿eh? Madre de Dios lo que le ha hecho Jiménez al brujo, tú. Bof. Vaya jimeneceada, No tiene más, Esto es jimeneceada de manual. Es jimeneceada de manual, sí. Bueno, contra todos. Pobrecito, tío, tenía que flashear el muro. Y ni burradería a Cloud9, puede ser, Ya, Roncesvalles es muy fuerte lo de Rele. Es muy fuerte lo de Rele. For that dragon on bot side. It's not going to be a full tower as obviously Blabber is retreating. He's not going to be staying around. But they will get that couple plates, and MNS going to be sitting pretty here in this mid lane. Shiv, though, completed on the other side for Palafox, so he's definitely still relevant in that matchup. Yeah, and I think there's going to be quite a bit of pressure on Palafox to have a good game here. Rarete incluso, ¿no? Why I think Cloud9 are putting a lot of attention. Ojalá algún día Jiménez juegue con el contrato y pum. Eso sí que sería completo cine. Ahí hablamos todo del Blitzcrank de Mad Life. Iner también tenía buenos picks, ¿no? Sí. El Blitzcrank, de hecho, era bastante bueno. Me molaba bastante. Yeah, and NRG should be at least pretty comfortable with that throughout the split. Jungle proximity between contracts and Palafox was really high, the highest in the league. And so that is just how they want to play. Playing through Palafox and him being on LeBlanc, and then naturally as they're not allowed to do that, actually. Oh, here we go, sad. Well, they're allowed to do this. M&S jumped on a 3v1. The CC Madre de Dios, contratada histórica. Contratada histórica. Increíble. What did M&S do then? It's just been constant. I know we saw the sign in the crowd saying buff Yasuo, but we basically have a Yasuo in this game, and like Geta Mumed, went straight mid to try and punish him. Geta Mumed totalmente. That's a testament to him being able to avoid it. Acaba de hacer indefinido a Jiménez. Ya, Of course, the big advantage is being seen there in the CS numbers, plus over 30 for Palafox compared to M&S, and he's also got 2 plates picked up. I think we've been seeing a lot more of this, it feels like, in the last couple of weeks. You know, a lot of teams against EG, we're doing this to JoJo, kind of just giving them that mid lane treatment where they're, you know, using that bot lane. Just adiós a Mumin. Blabber forcing out the Featherstorm from FBI, so at least that's not available. But now Palafox getting jumped on by M&S. No! 4v1 M&S. That's not Otra mumeada. Otra mumeada de manual. ¿Qué ha puesto Sakarev? Otra mumeada de manual. And then, I mean, they had full knowledge on everyone that Team was there. Plin renames to Team E Turner. Like, What? yeah, sure, let's do it. Surely it was not him this time. He's thinking about the Jace incident. He's doing a great job. Let's hope that it doesn't get there.
Oh man, all right. MNS is slipping a little bit here as we're getting towards the end of laning phase. The Blabber's coming bottom. Remember, FBI. There's no ulti on the Zaya. Blabber immediately finding the wall bang. FBI. FBI, casi FBI. Bueno, lo ha intentado el chaval. Lo ha intentado el chaval. Pero era jodido, 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 jodido. That is something he's really adept at, punishing those missing cooldowns. Knew that he had forced FBI's ultimate out earlier, goes right down to bot lane, is able to get that with a kill. That's always been the case with poquito extraño, la verdad. When they're behind in games, they will always think about of course, most important, like which sums are gone. Partida rara. That's how they ended up really being close to getting the win. No, lo de que hoy vayamos a ver 2 Amumus y quién sabe si 3. Alguien nos va a tener que explicar esto, El farmeo de mid, menudo gap, La verdad que el brujo empezó, hay que decir que el brujo empezó flojo el split, El brujo estuvo raro en el principio del split, pero desde que hemos visto lo del static, recordad que el brujo fue el inventor. Bueno, o sea, ya no sé qué va a hacer. El brujo fue el inventor del combo W pa'lante autoataque, Lleva haciéndolo años ese truco, Lleva haciendo años el W pa'lante autoataque. Por lo tanto, gente, cuidado, Ahorita parece ser el sin llamar a FlyQuest. A ver, Cloud9. Cloud9 o Golden Guardian, ¿no? Como en el split pasado. Yo no veo a ningún otro con esa consistencia, la verdad. Creo que ganará otra vez Cloud9, imagino. Mucha veteranía y teniendo a Berserker. Jugar con Berserker en esta liga es jugar en modo fácil, no hay más. A ver, Golden Guardian puede hacerlo, pero contra Cloud9 siempre pechean, chicos. Ese es el problema. No lo sé, pobre. A ver qué pasa con... Pero Faker ha tenido buenas ofertas de NEA, O sea, literalmente si Faker va a NEA, salva la liga, Ya os lo aviso. Si Faker va a NEA, salva la liga. Lo que pasa que no va a pasar. Pagará lo que tenga que ser. Lo que tenga que pagar Team One lo pagará para que no vaya. Catches part of that wave. He's there immediately if anything breaks out. He's ya there lo veremos. to help Prio in mid lane, and then if he needs to, if there's a lot of pressure back on top, he can just TP back up towards top lane. So I do like when you have that pressure, you make that move, you don't get lazy with it. And Fudge has been doing a good job of that. His pressure through top was a move down towards mid, got him first blood. It was also what allowed them to get Herald, and now it's what allows them to get Dragon. Yeah, it's a great idea of being able to accept sacrifice. Not necessarily Fudge in this case, because he's going to be eating the mid lane wave, so it's mostly on MNS to be like, yeah, no. He's the one that's accepting the sacrifice. From the top laner to accept that the mid laner is unfortunately going to have to give up his wave here. MNS, I've got some rough news for you. That's my minion wave now. No, don't worry, I'll hold mid. Yes. C9 don't want to give away this Herald for free. NRG's bringing in a teleport. Entre Vic y Berserker tendría dudas. A ver, ¡ojo! ¡Ay! ¡Amumeada! ¡Me ha robado! ¡Oh my god! ¡Contratada! ¿El contratos qué es? ¿Alguien nos va por favor a explicar lo que es esto del contrato? ¿Qué es esto del contratos? Va a ser cine. Bueno, hoy nos queda, Guille, este partido y luego queda el Golden, no, el 100 Thieves contra Dignitas. Y bueno, luego yo creo que tenemos que ver luego tenemos que ver lo que nos hemos perdido del primer mapa, las highlights, aunque sea, Pero ¿qué hace SPICA Spica siendo el mejor dúo medio jungla y capeando a Faker Honor en la final de Worlds? Lo veremos, bla. Lo veremos. Lo veremos siempre y cuando sobrevivamos, El mes de septiembre va a ser duro. No sé si llegaremos vivos al mundial. Ya os lo aviso. Así que, cine. ¿Quién preferimos que gane? ¿100 Thieves o Dignitas?
Yo creo que 100 Thieves, por lo que hemos visto, creo que es más probable que Dignitas pechofríe los otros dos partidos. Yo creo que sí. Pero bueno, ese es el tema. Que aunque ganase Dignitas, tampoco sería un drama, ¿vale? O sea, si de repente gana Dignitas, no es un drama. Así que nos tenemos que quedar con eso. Y a partir de ahí confiar. A partir de ahí confiar. Ojo, Bobby. If Jay survives that immediate early moment, then we can win the fight in the long run. C9 trying to force on the tier 1 mid turret. Get the last little bit of Qué grande Berserker, tío. Y se la pela, Es que son muy parecidos al Vario los dos calendarios, Son muy parecidos los dos. Yo creo que es un poco más difícil el de Dignitas. Pero NRG a este nivel también lo puede ser. Si gana Dignitas, me alegro por Dignitas. Y animamos a que pierda todos los que le quedan 100 Thieves y ya está. Si es que el partido clave, el que jodió, fue que FlyQuest perdiese contra 100 Thieves. Eso sí que fue un mierdón. Eso sí que fue un mierdón. Bueno, a ver, es una build de... Es Bobby, chicos. Esto se lo habrá dicho su amigo Eles. Bueno, Eles no, se lo habrá dicho Veigar V2. Las builds de Cloud9 suelen estar bien, aunque no lo parezca, porque tienen a Veigar V2 con esas cosas, ¿sabes? ¿Cómo afecta eso a Guasones? Pues Guasones igual no se salva del descenso si gana Dignitas. Pero bueno, estamos bien, chicos. Estamos bien. ¿Y eso cómo afecta a Dignitas? Pero bueno, hoy se rema, gente. Licencia para soñar, Wintradeada de TSM ya, eso fue rarísimo, La wintradeada de TSM me dejó loco, La wintradeada de TSM me dejó muy loco, y me dolió bastante. Me dolió bastante ver a TSM haciendo eso, El brujo está a punto de hacer magia, Eso es así. Qué bonito y qué elegante el Contratos limpiando con el Amumin, Que gane energía es bueno para la TFM. Puede ser. Ya, puede ser. Puede ser el Vario, A ver, en verdad, por otra parte, no estaría mal que Cloud9 no se jugase nada el último partido, ¿no? Ya, fea, o sea, TSM no ilusiona. El problema es que el resto de equipos de la liga en general son mucho más terribles. Por lo tanto, acaban por no estar tan mal. Ese es el tema. Ojo. Cine. Pero Contras, hijo mío. Contras, hijo mío. Loco con esa skin, hoy en homenaje al Contratos. Lo podemos hacer si queréis. De 6 games he jugado un game de full support y otro full APs. Ayuda, Riot me está matando. Chicos, mal día para hacer las placements, no es coña, Mal día para hacer las placements el primero, yo os lo aviso. La gente juega raro. Dios santo, tío. Vamos a perder, No creo que haga magia al Contratos, ¿no? Por favor, Contratos a cine. Contratos a cine aquí. Contratos, hazlo. Lo va a hacer el Contratos, 4 versus 5. Ganan tiempo para que vuelva el brujo. Los echan. Los echan. Vale, bien. Muy bien, chicos. Me sirve. Me sirve. Bien. 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 Bien, 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 bien. No sirve. No sirve, chicos. Perfection. No sirve. No sirve. Y lo celebramos. Parece un clan, La gente sin manos se ponen de acuerdo para jugar el primer día a la misma hora. Sí, sí, no, es tal cual. A ver, es gente que en muchos casos es gente que solo juega
las placement el primer día y ya ni vuelven a jugar, ¿sabes? Ese es el problema que hay muchas veces con eso. Que juegan un día y ya está, ¿sabes? Entonces es como, bueno, ya está. No se enteran de la misa a la media. Y a tomar por culo. ¡Bof! El brujo le está pegando un baile morboso a Fats histórico, ¿Qué estamos viviendo aquí? En fin, hay que soñar con esto. 60 CS entre mid lane. Ya. Es una barbaridad, tío. Es un gapeo. El brujo gapeando a un nivel criminal, criminal. Sucks to say after Palafox ended up dying around Baron area, but they were able to kind of dissolve that situation really quick. So it's really nice to see from NRG side. That being said, they've given up the gold lead now to Cloud9. Exactly. Not bad. Finally busting that tier 1 turret in mid. Not bad. The gold lead has completely disappeared. That plus 2k for NRG no longer exists. 23 minutes into the game. It's just back and forth, and it's really all about what you're saying, Isaac. Neither team wants to be the one to make a mistake. We're so low on kill count, only 6 in 23 minutes. It's also interesting because I generally feel like when you get into a game set like this that is slowing down and both teams are happy to play sides, both teams have a read that they are advantaged going into the later stages, that they are going to be in a comfortable position, that they're going to hay que confiar, their opponents, and someone's going to be wrong, right? And that's no nos queda otra que confiar. ¡Pum! Adiós FBI. La que le han liado a Federico. Hostias. No creo que Berserker sea capaz de carrear esto prácticamente él solo, ¿verdad? Me parecería muy fuerte que fuese capaz de carrilearlo solo. FBI va a carrilear, Ya, eso puede ser también al barrio, ¡Qué grande, Adrián! Muchas gracias por la remadita, tío. Estamos remando, chicos. ¡Ojo, no! ¡No! ¡Contratos! ¿Vuelve a entrar contratos? ¿Vuelve a entrar? Tienes que volver a entrar contratos, tienes R, tío. Tienes que volver a entrar contratos, tío. ¡Qué pecho frío, tío! Muchas gracias, Adrián. Un besazo, gracias por la remadita. Chicos, hay que animarse como Adrián, Hay que remar. Ya, gente, yo creo que son raros, pero siempre digo lo mismo con los ítems de Cloud9. Es que Cloud9 tiene muy buen staff para esas cosas. Entonces siempre tiendo a pensar que si lo hacen es por algo. A Jiménez de control FBI. Grande, hombre, Flagandier, muchas gracias. Estamos 8-24, gente. Estamos remando haciendo historia. Muchas gracias, Alguno más seguro. Ojo, un casi tren del hype, Chavales, a uno del tren del hype. También la gente que nos ve en YouTube se puede suscribir, Que entre y nos deje el Prime. Que alguno lo tenéis por ahí. Cine, magia. Hay que hacerlo posible. Hay que hacerlo posible, chicos. Me he mudado a lata, mira, puedo ver el Bar Spica grande, plan, Dios. Horario de ministro aquí, 824 subs, seguimos remando, chicos. Haciendo historia, No saben al Morwens. Ya, el Morwens sí que le sabe, Bueno, ¿qué es esto? Claro, es que se estaban haciendo el dragón. ¿Los pueden frenar? ¿Los pueden frenar? Esto puede ser una barbaridad, Va a llegar, llega el contratos. Llega el contratos, gracias, meta. Tren el high, meta. Va. ¿Contratada? ¿Buena venda? ¿Meados? Contratos, estás muy tocado, Sí, se ha hecho la que me hago yo, ¡Jiménez! Cine. Vale, vamos. Lo que juegan. Es mi equipo. Perfecto. Contrato vitalicio, Contrato vitalicio, chicos. Ya se cumplen, por cierto. A esta hora. Nah, Dokla no ha hecho nada, Chicos, a esta hora cumplo 13 horas de jornada laboral sin parar, No es coña,
No es coña. A la una me he puesto con las editoriales de Superliga Segunda y aquí seguimos sin parar, sin parar. Todo non-stop. 13 horas amando el League of Legends. Seguimos, chicos. 825 suscriptores. Sigan remando para poder salvar el LoL. Primero me tengo que salvar a mí y luego salvar el LoL. Grandes, chicos. Hay que seguir remando. Historia. Wow, qué bonito el contrato, estoy ilusionado con el contrato, Jornada normal en la oficina, ¿a que sí? Pero aún nos queda, Aún nos queda, Palitroque. Aún nos queda. No vamos a parar. Aún no vamos a parar. Nos quedan partidos. Y luego habrá que hacer un homenaje tal. Yeah, the fact that Zai was able to output that much damage when not even participating at the initial point of it really speaks volumes to how much time NRG bought for their dragon takers there. Yeah, and now they're on soul point right there. Pues no lo sé, Mr. Bimbo Lamazo. Yo creo que en septiembre hay 2 semanas desde que termina la LEC. Hasta que creo que son relegations y así, creo que hay 2 semanas de parón, chicos, en septiembre. Por lo tanto, no es que sean vacaciones, pero no casteo. Porque irás por maníacos y tal. La quinta de NRG, Muchas gracias, Leal Kid, por pasarse, Se viene, Flywest juega mañana, creo que es el primer partido, el de las 11, Es el primer partido, el de las 11, cuidado. ¿Contratos? ¿Cómo? Igual no es la mejor idea del mundo divear ahí, ¿no? ¿Qué hacen diveando? ¿Qué hacen diveando? Dios santo. No me lo puedo creer. And you can see Blabber faking out with the ulti, charges that up, and then as soon as he steps up, he gets pulled back, buys Ven, and then slammed to the wall here from Blabber. But in goes NRG. You can see the Ignor's diving into the backline, trying to create space, trying to zone off those carries. Dokla gets into the backline as well, putting pressure on Berserker, forcing Qué throw criminal. Qué throw criminal. Now, where Fudge is pushing forward, and you think all of a sudden, hey, maybe Cloud9 can really run over this fight, but MNS was low, Berserker had no ult, and he was low as well. Great setup as you illustrated there. Would have loved NRG to play just a little bit slower. Even without Baron, Dokla can still do quite a bit by pulling a member off of mid lane waves. So if you ended up taking the mid lane, it was really far back, right in the center of the map, but would have been the play, obviously. Abyssal Mass completed for contracts here. Really good for vamping his own damage, ramping his own damage, but Palafox too going to get a lot of value out of that one. Grande World. Estamos aquí haciendo cine, El milagro de Santa Mónica sigue más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Lo vamos a hacer, Y encima el contrato samumeando también. Gente, fuimos visionarios, Ya avisamos de la importancia de la Mumu y lo fuerte que estaba, Chicos, ¿va a quedarse el tren del hype en el nivel 1, de verdad? ¿En serio no vais a dar un prime para alcanzar al menos el nivel 2 del tren del hype? ¿De verdad vamos a hacer esto? ¿De verdad nos vamos a quedar en la mierda más absoluta? No seremos capaces, ¿no? No seremos capaces de hacer esta basura, ¿no? Hay que hacerlo, Pero bueno, vamos a soñar con la magia, un día más. Vamos, contratos, Contratos, hazlo. Se viene amumeada, Se viene amumeada, chicos. Lo va a hacer. Va a mumear. Ya no tiene la W la Poppy, Sí, ha ganado Flywest, chicos. Uf, venda pocha. Estoy muy nervioso ahora mismo, Contratos, hazlo. O sea, es es la kriptonita de Blabber, Lo han dicho en las estadísticas. ¡Oh! ¡Qué bien, Dokla! ¡Qué bien, Dokla! ¿Dokla? ¡Ignacio Nachete! ¿Qué ha hecho Nachete? Oye, ¿por qué NRG? ¿Por qué teamfightean como el mejor equipo del mundo? ¿Qué es este nivel de teamfight? ¿Quién teamfightea mejor que este equipo? ¿Me lo puede explicar alguien? No tiene ningún tipo de sentido.
Yeah, it was a great buffer there from Dokla. Immunes that, then goes all out, pulls Blabber back into his team where he's forced to flash out immediately. Blabber's basically instantly Qué out of the locura. fight. Por favor, mirad esta teamfight. Mirad esta teamfight. Teamfight coreana por parte de NRG. Mirad esto. Buff. Frena la ulti de Poppy. Dokla quita a Blabber de en medio. Mirad el contratos, Mirad el contratos. Madre de Dios. ¡Boh! ¡Qué ulti del contratos, tío! ¡Oh! ¡Qué barbaridad más grande, tío! ¡Vaya mumeada! ¡Qué mumeada! Cualquiera de los dos vale Blatur, pero yo creo que es más probable que Dignitas pierda los tres. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué estamos viendo, tío? El Contratos tiene una licencia... Vaya licencia que tiene el Contratos para mumear, ¿Qué licencia para mumear del Contratos? So, I really hope to see like this level of consistency going into playoffs. That would make for exciting series. A ver, es bastante pelea en el barro, Me cuesta saber, chicos, cuál es mejor, no voy a mentir. Pero bueno. El Contratos está ahora mismo top 3 Amumus del mundo, yo creo, Top 3 Amumus del mundo, lo veo, Lo veo muy claro. O sea, es que está jugando muy bien al League of Legends. Está jugando muy bien el Amumu, So Fudge has not really been Qué able to get to barbaridad. this place that I thought he was going to get this game, where he had that early laning phase, he was scaling comfortably. I thought he was going to be a demon in the side lanes, and it has just not really been the case. NRG has been able to find the better fights, has been able to execute really well when it has mattered most in some of these key moments, and Cloud9 Contratos a Mumu Gap, Jordi. Esto es buenísimo para FlyQuest. Que llegue Mental Cloud9. A ver, también es verdad que es una que sería casi mejor que Cloud9 llegase sin jugárselo nada, ¿no? Pero que lleguen con dudas, que tengan miedo de FlyQuest, no lo veo mal tampoco. Nada, Mumu está rotísimo, pero la gente no hace caso. Nos lo van a volver a nerfear, chicos. Qué desgracia. Habrá que abusarlo antes de que sea demasiado tarde. Habrá que abusarlo antes de que sea demasiado tarde, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, Joaus, tal cual. Lo vamos a hacer, Start staggering waves and pressure Cloud9 to respond. Take a look at how much damage Palafox put on mid lane turret. No, hombre, no. Marcus no tiene ni idea. Está broken, chicos. Está completamente broken. ¿Cómo? ¡Qué bonito, Dokla! ¡Qué bonito, Damumu! ¿Amumeada? Amumeado otra vez. Wow, Fats humillado. ¿Cómo teamfightea NRG? ¿Cómo teamfightea este equipo? Imaginad si tuvieran a Luger. Imaginad, no, en serio, imaginad este equipo con Luger lo que podría ser, ¿Qué sería este equipo con Luger? Escandaloso. Grande, Oyerino. Grande. Renovando, Oyerino, chicos, hay que remar, remen. Gente, hay que remar, 825, hay que volver a números ilusionantes, Hay que volver a números ilusionantes, gente. A remar, Sigan remando, estamos en 8.25, chicos. Hay que seguir, no nos rendimos, Se ve la marca CLG y el equipo arranca, Remen, remen, remen. Alguien tiene por ahí el Prime disponible. Algún millonario que pueda donar. ¡Hostias! No me lo creo. No me lo creo. ¿La vamos a throwear? No, no, no. ¿Limpian? ¿Limpian? ¿Berserker? No creo que Berserker haga magia, ¿no? ¡Ha mumeado! ¡Ha mumeado Berserker! ¿Es liada? Es liada, ¿verdad? La puta buena, tío. ¿Dokla? ¿Sultán? ¿Sultán? No, imposible, imposible, imposible para el Sultán. ¿El brujo? Hostia, casi lo hace el brujo.
Jodienda grande, chicos. Pretty big jodienda. Me cago en todo lo cagable, chicos. ¿Lo ves? Lo ha dicho el S, chicos, no lo he dicho yo. El S acaba de decir que ha tenido 2 de las mejores teamfights que hemos visto en la LCS. Oye, lo de que el S y yo pensemos igual, ¿vamos a hablar de esto? El S ha dicho lo que acabo de decir yo, que hemos visto de las mejores teamfights de la liga. Evil News se ha ganado. Evil News se ha ganado. Oh god, that is so frustrating. And that's actually the end of the game. If Palafox ends up having the extra 100 damage or whatever to kill. Mira Jiménez, puñito de Jiménez. Se viene. Se viene anciano. No al Barrio porque el S debe ser millonario. A ver si así se me pega algo. A ver si a mí se me pega algo del S. Mayor reacción de Jiménez. Chicos, se viene, Se viene amumeada, chicos. No hay flash para el contrato, Eso es malo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Brujeada! 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 Corten backs. Que pega Palafox a las torres. Mirad, mirad, mirad. Brujeada histórica. Brujeada histórica. Brujeada histórica. Qué grande eres, Christian Palafox. Qué grande eres, Christian Palafox. Qué grande eres, Christian Palafox. Se viene canción. ¡Wow! Brujeada histórica. ¿Qué acabamos de ver? ¡Dios! ¡Brujeada! ¡Brujeada! Miradles, por favor, un aplauso. Ahora ponemos la canción. Qué grande el brujo. ¿Qué ha pasado, Berserker? Jiménez, tan capeado, tío. Bah, ahí está el sultán. Histórico, Increíble. Palafraude le llaman, sí, sí.